Se sienten agotados física y mentalmente, les cansa el trabajo, tener que estar continuamente con buena cara ante el público. Hablando así un poquito en plata, ¿están quemados de trabajar? Bueno, pues les tengo que decir que clínicamente tienen el síndrome de burnout y para hablarnos de él está con nosotros nuestra psicóloga Magda Alfagual. Muy buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poquito en qué consiste este síntoma, este síndrome. El síndrome de burnout es un síndrome, pues de aparición reciente. Han empezado a registrarse este tipo de sintomatología hace escasos años y consiste en un síndrome en el cual la persona que lo padece siente un agotamiento, sobre todo emocional, pero también físico y mental. Y entonces, pues suele haber una serie de repercusiones, tanto físicas como psicológicas, que pueden ser bastante negativas a las personas que padecen este trastorno. ¿Y qué profesiones son más susceptibles de tener este trastorno? Generalmente las profesiones que son con más vulnerabilidad a tener este tipo de trastornos suelen ser aquellas en las que están de cara al público. Pero también las profesiones sanitarias, sobre todo los enfermeros, los médicos, los psicólogos, también padecemos este síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado, pero también ya, pues comerciantes, dependientes, también docentes y ya últimamente también se están registrando casos de deportistas de élite. Bueno, ¿y cómo podemos saber que tenemos este síndrome? Porque todas las personas, el que más, el que menos, en algún momento de su vida está un poquito quemado con el trabajo. Sí. La gente que padece este síndrome suele tener manifestaciones, pues las suele tener físicas, suele tener problemas de dolor de cabeza o cefaleas, también problemas gastrointestinales. También suele tener problemas psicológicos, suele caer siempre relacionado con el trabajo, depresión, ansiedad. Es un sentimiento de frustración en el trabajo, un sentimiento de no poder dar más de sí en el trabajo, tareas en las que normalmente las hacíamos de manera muy rápida y además de una manera que las ejecutábamos con muchísimo éxito. Estas tareas de repente se nos están empezando a volver muy pesadas, no podemos tirar de nosotros mismos. Y bueno, y también si estamos notando ya que en el trabajo tenemos ya conductas que son muy negativas, como por ejemplo irritabilidad con los compañeros, irritabilidad con el usuario, si ya caemos en actitudes que son muy cínicas, por ejemplo con un paciente, se suele deshumanizar bastante a la persona con la que tratamos, esa sensación que nos da cuando vamos a preguntarle a un celador o cuando vamos a preguntarle a una enfermera y decimos, no, mejor no porque esta a mí hoy me come. Precisamente es eso, cuando ya caemos en este tipo de conducta y cuando ya estamos viendo que trasladamos ese tipo de problemática a casa, ahí ya podemos decir que vamos a tener un problema con el trabajo. ¿Y suelen ser síntomas más físicos o mentales? ¿Afecta más al ánimo, así a no tengo ganas de ir a trabajar, no tengo ganas de hacer esto? Sí, la sintomatología más importante es la emocional y por ende la psicológica. Es decir, estas personas cuando llega el fin de semana no descansan realmente porque no pueden desconectar. Están sometidos a un estrés tan grande y tan crónico que ese estrés lo que hace es desbordarles y no poder ni siquiera pensar en el trabajo de manera funcional. Además, estamos hablando de que hay personas que normalmente este síndrome se da en personas que realizan unos trabajos de índole ya más vocacional y ya cuando el trabajo se nos echa a la espalda de manera muy pesada y sobre todo cuando ya no disfrutamos de ese trabajo que anteriormente nos disfrutábamos muchísimo, nos sentíamos muy realizados. Ahí ya venimos a tener ese problema. Entonces, físicamente siempre se puede solventar, pero psicológicamente es cuando tenemos ahí esas mayores manifestaciones. Imagino que también empieza a afectar a tu valía también como profesional, empiezas a dudar si vales. Exactamente, uno de los problemas emocionales de los que te hablaba anteriormente era ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de un déficit de autovalía, en el que ya consideramos que no valemos para ese trabajo que hemos elegido además de manera muy vocacional y que nos gustaba y nos encantaba. Bueno, pues hemos salido a la calle a preguntar a los murcianos si ellos padecen este síndrome, si ellos también están quemados con el trabajo. No, gracias a Dios no. Sí, hay momentos que te sientes un poquito quemado y todo el rollo, pero... Bueno, pues no estoy quemado. Pues porque tengo unos buenos compañeros y porque hay una buena dinámica dentro del trabajo, sí. Sobre todo porque el trabajo que hago me gusta, que es una pequeña fortuna. No, en mi trabajo no hay lugar para ponerse de malo, ¿no? Bueno, alguna vez sí un poquillo, pero son cosas pasajeras. Pues a ver, yo trabajando con niños, hay días que se te hace un poco más duro, que se ponen revoltosos, que no obedecen. Soy autónomo, con lo cual lo digo todo, ¿eh? Encima de estar quemado, tiene el agravante de ser autónomo, con lo cual en mi caso concreto, claro, por supuesto. No, la verdad es que
Soy una persona que lo que hago me gusta, mi trabajo me ha gustado mucho. Es normal que en verano entiendo que la gente se queme porque nada más que aquí en Murcia con el calor que hace ya eso es una circunstancia que da pie a querer estar más libre, a querer que no te aprieten por arriba. Sí, hay veces que me quemo, pero porque la gente es un poco estúpida a veces y no valora el trabajo que hacemos y no valora el trabajo de los demás. Simplemente ven que ellos están ahí sentados en una terraza y yo estoy trabajando. Personalmente no lo sufro porque yo me río de todo, pero tenemos el quemazón este de que cuando vas por la calle no te contesta. A mí me da igual que no me lo compres, pero que me conteste. Yo me siento bien porque me gusta el trabajo que hago. Y en general, pues los compañeros y el ambiente de la oficina, yo trabajo en una entidad financiera y bien, estoy contenta. Y hay veces que sí, sobre todo en fiestas y tal, hay veces que ya cuesta, pero porque son muchas horas de trabajo, hay mucha gente, son todos muy exigentes, hay muchas prisas. Bueno, como siempre voy a dar 5 consejos para no caer en este síndrome de burnout o en este síndrome del trabajador quemado, ¿vale? Primer consejo, aprende a diferenciar. Lo más importante, hay que aprender a diferenciar lo profesional de lo personal. Hay personas, entre ellas yo me incluyo, en las que nos sentimos muy identificados con nuestro trabajo. Entonces un éxito o un fracaso profesional lo extrapolamos a un éxito o a un fracaso personal. Tenemos que recordar que en nuestra personalidad, en nuestra vida tenemos muchas facetas. La laboral es una, pero también tenemos la faceta de padre, de hijo, de hermano, de amigo, de pareja. Entonces, que nuestro autoconcepto y nuestra autoestima dependa únicamente del índole laboral, eso no es positivo. Tenemos que cambiar el chip en esa materia. Segundo consejo sería respetar los tiempos. En los trabajos normalmente hay unos tiempos que están destinados al descanso. Entonces, esos tiempos tenemos que respetarlos. En el caso de que no tengamos esos tiempos, lo que tenemos que hacer es, cuando nos veamos sobrecargados, buscar un pequeño kick-cut, una pequeña pausa para poder retomar las fuerzas y recargar las pilas, porque si no, lo que vamos a hacer es no poder llegar al final de la jornada. El tercer consejo sería jerarquizar las tareas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ir de lo más urgente a lo menos urgente. No nos podemos desgastar o no podemos perder el tiempo en tareas que no sean importantes. ¿Por qué? Porque eso consume recursos. Y lo que nos va a hacer va a ser quemarnos. ¿Por qué? Porque al final de la jornada vamos a dejarnos lo más gordo, lo más laborioso y lo más copioso para el final. Y esto siempre desgasta muchísimo y lo que hace es que no podamos desempeñar el trabajo con la satisfacción que a nosotros nos gustaría. El cuarto consejo sería: no te sobrecargues. Si puedes delegar, delega. No quieras hacerlo todo hoy. Algunas cosas pueden esperar. No tienes por qué cargártelo todo en las espaldas y pensar que cuantas más cosas hagas, mejor va a ser tu trabajo. Ya no depende de la cantidad en muchísimas ocasiones, sino que depende de la calidad de lo que estés haciendo. Por lo tanto, no te sobrecargues e intenta hacerlo todo de manera más pausada y siempre, si puedes delegar, delega. Y el quinto y último consejo sería: si lo necesitas, pide ayuda. Efectivamente, si ya estamos viendo que estamos cayendo en una dinámica de trabajo disfuncional en la que podemos empezar a estar quemados, lo que tenemos que hacer es, si podemos y si tenemos ocasión, convocar una reunión. Vamos a hablar con los compañeros de trabajo, vamos a hablar con los encargados, con el jefe, y vamos a hacer que el ambiente laboral sea un poquito más ameno y que sea también, pues que podamos compartir con los demás qué es lo que nos pasa, en que nos estamos empezando a sentir molestos, porque de esa manera podemos hacerlo todo muchísimo mejor. También, si ya has visto que has caído ya en el síndrome de burnout, que has caído en ese síndrome del trabajador quemado, lo que tienes que hacer también es pedir ayuda de un profesional. El psicólogo es un experto muy bueno para poder ayudarte a superar este síndrome. Bueno, María, ya hasta aquí los consejos de todas las semanas. Pues muchas gracias, Magda. Muy buenos consejos, tomamos nota de todos ellos. Nos vemos la semana que viene y ahora...